Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 9. Si alguien no trae Biblia por ahí, ¿verdad? Voltea la par, compártala. Gloria a Dios. El tema que le pusimos, ¿verdad? En esta preciosa mañana es: Dios te escogió. ¿Cuántos creen que Dios los escogió? Hay unos que creen, ¿verdad?, que sus papás los escogieron porque eso viene a la iglesia, ¿verdad? Otros creen que porque el esposo está ahí, a la esposa o viceversa. Pero Dios te escogió, hermano. Dios te escogió, hermana. Joven, Dios te escogió. Y con un propósito grande para tu vida. Hechos capítulo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Cristo, ¿verdad?, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana porque me permites estar aquí en tu casa, bendito Dios. Me permites, Señor mío, adorarte, postrarme delante de ti. Amado mío, queremos en este momento meditar en tu santa y bendita palabra. Te pido para que tu Espíritu Santo respalde mi vida, Señor, mientras que preparas también el corazón de tu pueblo. Abras el entendimiento de cada uno de nosotros, y que la palabra que en esta mañana va a ser ministrada sea para la edificación de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Gloria a Dios. Saulo, ¿verdad? Menciona la Biblia. Aleluya. ¿Quién era Saulo? Muchos conocemos, ¿verdad?, del apóstol Pablo, pero pocos, ¿verdad?, conocen realmente quién era Saulo. Saulo fue un hombre el cual Dios escogió. Dice, desde el vientre de su madre. Él lo declara, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 1, el versículo 5. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, ya aquí siendo apóstol. Aleluya. En Gálatas 1:15 dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿verdad? Saulo, un hombre religioso, fariseo, la religión que gobernaba, ¿verdad?, en el tiempo de Jesucristo. Dice que él, Dios, ¿verdad?, lo apartó desde que estaba en el vientre de su madre. Y en el capítulo 9 que leíamos, en el versículo 15 y 16 dice: el Señor le dijo, ¿verdad?, ¿para qué lo apartó? Ahí es donde Pablo, ¿verdad?, recibe el llamado y le dice: el Señor le dijo, hablando a Ananías, el que iba a orar por él: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Ese era el llamado que tenía Pablo, ¿verdad? A ser testigo, a predicar, a ser un instrumento, ¿verdad? El cual iba a llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de los reyes. Quizás, ¿verdad? Momentos antes de que se le declarara esta palabra a Pablo, ¿verdad? A Saulo en ese tiempo, si alguien le hubiera dicho, ¿verdad? Tú vas a ser un cristiano, tú vas a ir a predicar, ¿verdad? Y vas a sufrir por la causa de Cristo. Él hubiera negado rotundamente, porque para él el deseo de su corazón era exterminar con cada uno de los cristianos. Ahí dice al principio, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer de que Saulo había adquirido cartas para ir, ¿verdad?, en contra de aquellos que iban en ese camino, dice, en el camino de Jesús. Era un hombre que odiaba a los cristianos porque no compartían la fe que él tenía, no compartían la religión que él practicaba, y creía fielmente en su corazón, ¿verdad? Saulo creía fielmente en su corazón que lo que él practicaba era lo correcto, y a través de ello, de lo que él estaba haciendo, de perseguir a los cristianos, de azotarlos, de encarcelarlos, de torturarlos, para que mi hermano, ¿verdad?, negara el nombre de Jesús, él creía que a través de eso, ¿verdad?, él estaba haciendo un bien y estaba agradando a Dios. Este hombre, posteriormente de que tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, su vida fue transformada completamente, y él mismo da testimonio de todo el tiempo, la vida que él vivió, cómo estuvo en el error. Ahí en Filipenses capítulo 3, veamos cómo él, ¿verdad?, testifica. Dice: aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, en cuanto a la carne, yo confiaba más que todos ustedes, decía. Circuncidado el 8º día, como la ley lo había declarado, del linaje de Israel. No era cualquier gente, decía. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo, de hebreos, decía. En cuanto a la ley, fariseo. Lo mejor que había, ¿verdad? La crema innata de ese tiempo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, ¿verdad? Un hombre religiosamente intachable. Un hombre, ¿verdad?, que cualquiera puede decir un hombre perfecto en cuanto a la religión. Y aunque él era sincero en cuanto a lo que él practicaba, a lo que él hacía, a la religión que tenía, aunque él era sincero, ¿verdad?, podríamos decir, sinceramente también estaba equivocado. Vivía en un error, vivía alejado realmente de la presencia del Señor. Ahí nos dice también en el libro de Gálatas capítulo 1, dice el versículo 13: porque ya habíais oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sabe lo hermoso de esto, mi hermano? Es de que Pablo, ¿verdad?, cuando fue Saulo era celoso, pero celoso en extremo de la religión que practicaba, pero como cristiano, ¿verdad?, lo era más todavía. Y eso es hermoso, hermano, ¿verdad? Porque hay gente que nos saca el Señor de la religiosidad. Oh, cuidadito que le hablaran de la Virgen, ¿verdad? Cuidadito que le hablaran, ¿verdad?, de la religión en la que practicaba. Pero hoy hasta hace chistes y bromas del cristianismo el que practica. Eso es terrible, mi hermano. Este hombre, ¿verdad?, tenía celo por la palabra, por el Señor. Fue celoso en la religión que él practicó. Y dice que aventajaba en cuanto a todo ese conocimiento y todo ese celo,
a los contemporáneos, a los hombres de ese tiempo con el que él vivió también. Pero, ¿cómo era el corazón de Saulo? Ahí volvimos a donde comenzamos, ¿verdad? Para poder entender, quería explicarle un poquito esto. En el capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo era su corazón? Un corazón lleno de odio. Un corazón, ¿verdad?, que anhelaba matar a aquellos que no creían en lo que él no creía. Él creía servir a Dios, pero dice, respiraba amenazas y muerte. Tenía odio por aquellas personas, ¿verdad?, que practicaban la fe del cristianismo. Imagínense, un servidor de Dios, porque así se llamaban, un hombre de la ley, un hombre conocedor de la palabra. Tenía odio en su corazón y tenía deseos de matar. Sincero en la fe que él practicaba, pero con un gran odio en su corazón. Y nosotros debemos de tener cuidado de eso, mis hermanos. Ahí adelante en Hechos capítulo 22, el versículo 4 y 5, también él testifica, aleluya, dice 22, 4 dice: perseguí yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Iba, mi hermano, y perseguía a los cristianos. Y ahí en el capítulo 26, versículo 9, nos dice también: yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, decía Saulo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremaneramente contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. La Biblia nos enseña a nosotros, mi hermano: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Es importante que nosotros, iglesia, como hijos de Dios, conozcamos la palabra del Señor. Aleluya. Nos hace falta conocerla, porque si no la conocemos, podemos nosotros también ser sinceros en las cosas que estamos practicando, pero sinceramente podemos también estar equivocados. Saulo es el ejemplo del tipo de persona que son religiosos y celosas de las tradiciones que sus padres les han inculcado, pero personas que están equivocadas en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Y allá venimos nosotros del error. Conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libre, y su palabra nos está limpiando. Su palabra está haciendo la obra en nuestra vida, así como la hizo en el apóstol Pablo. Aleluya. Dice: yo sin misericordia había ido a asolar a la iglesia, había ido a las cárceles y había torturado a los presos cristianos para que blasfemaran el nombre de Jesucristo. Pero cuando tuvo un encuentro con ese Dios poderoso, con Jesucristo mismo, de camino a Damasco, dice la Biblia, su vida fue transformada y ya no volvió a ser el mismo hombre, sino que fue un hombre que se dedicó por completo a servir en la obra del Señor. Aleluya. Y a través de ese cambio, mi hermano, él experimentó rechazo de aquellos que lo amaban, de sus familias. Enfrentó rechazo de los religiosos, enfrentó rechazo de su mismo pueblo. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Pero él estaba seguro de quién lo había llamado. Él estaba consciente con qué propósito Dios lo había llamado. Y él dijo, ¿verdad?
todo lo que yo estimo por ganancia, todo lo que yo creía que es beneficio para mi vida, lo he tomado por basura por causa de conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual daba testimonio y aún su misma vida pudo dar, mi hermano, por causa del Evangelio. Aleluya. Pero mi hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cuando él viene y tiene un encuentro con Jesucristo, dice que iba camino a Damasco. De Damasco, de Jerusalén a Damasco, eran aproximadamente, ¿verdad?, 240 kilómetros. ¿Cuánto era el odio de este hombre por los cristianos? Porque no solamente en Jerusalén perseguía y la ciudad de alrededor, sino que mucho más, dice, a las fronteras los perseguía, se extendía a las ciudades extranjeras con el propósito de que cada cristiano que encontrara llegara a torturarlo hasta que lograra blasfemar el nombre de Jesucristo. Pero mi hermano, él dijo: Dios me escogió desde el vientre de mi madre, y Dios tenía un propósito con él, a transformar el hombre religioso, hacerlo a un verdadero hombre de Dios, de la religiosidad a una relación plena, porque su relación, mi hermano, fue completa con el Señor Jesucristo, a tener una relación personal con Él. Por eso, ¿verdad?, es importante, aleluya, que Dios también haga eso con nosotros, porque dentro del cristianismo también hay religiosidad. Nos hace falta pasión, nos hace falta entrega al Señor Jesucristo, y es necesario que el Señor cambie completamente y transforme no solamente lo de afuera, sino desde adentro comience a transformar todo, para que nuestra mente, nuestras actitudes y todas aquellas cosas que nosotros todavía traemos del mundo sean sacadas de nuestra vida. Aleluya. Porque venimos, hermano, con una mentalidad del mundo en nosotros, y aún, ¿verdad?, como Saulo, somos tan celosos de nuestras religiones. Dios guarde, y alguien vaya a hablar de un cristiano. Mire, hermano, la Biblia habla, ¿verdad?, si de Jesús, ¿verdad?, ¿qué hicieron de ti, de mí, qué van a esperar? Y celamos a veces cuando alguien se expresa mal de algún cristiano. No, mi hermano, debemos de hablar de la palabra del Señor y no molestarnos. Decirle verdaderamente, ¿verdad?, decirle: Señor, ten misericordia de esta vida, porque habla así porque no te conoce, porque tú y yo hablábamos de la misma manera, pero gloria al Señor que también nos escogió. Yo no sé si desde el vientre de tu madre o te escogió, mi hermano, desde antes de la fundación del mundo, pero sé que Dios te escogió. Por eso es que estás aquí en esta mañana, y te escogió para mostrarte su gloria. Aleluya. Pero es necesario que para que todo eso acontezca, que todo, ¿verdad?, se ha transformado en nosotros, y poder realmente conocer quién es el Dios que nos escogió. Pablo, ¿verdad?, es transformado completamente. En una ocasión, cuando va, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, cuando les escribe, les dice: cuando fui a vosotros, no vine, dice, con palabra de hombre ni sabiduría humana, vine con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Era palabra lo que él hablaba. Por eso es que las almas eran impactadas, y es palabra lo que a nosotros nos hace falta hablar, iglesia, para que nuestras familias sean impactadas por el poder de Dios, para que nuestros hijos, el esposo, la esposa, el hermano, los padres y toda aquella promesa que Dios nos ha dado, es necesario que nosotros comencemos a declarar la palabra del Señor. Aleluya. Y le llega el tiempo a este hombre, ¿verdad?, el tiempo que Dios había escogido para que le conociera y conociera lo que realmente tiene sentido en la vida, al mismo que perseguía al Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y al tener este encuentro, Saulo, ¿verdad?, es derribado a tierra, ¿verdad? Del caballo no lo sé, o de caminando tampoco. Lo que sí sé es que lo derribó en tierra, ¿verdad? Y esto es símbolo de derribar de todo el orgullo
porque ese era un hombre lleno de orgullo, como muchos que hay dentro de la iglesia. Es necesario, fue necesario que Dios lo derribara en tierra, que Dios lo humillara, porque era un hombre orgulloso. Y en ese concepto, ¿verdad?, él no podía conocer a Dios. Había conocido mucha ley, había conocido mucha palabra, y lo único que lo había hecho a él, ¿verdad?, orgulloso, soberbio, blasfemo, porque perseguía el nombre de Jesús y perseguía, ¿verdad?, al mismo Señor Jesucristo. Ese orgullo que se tiene que quitar también de nosotros y que está impidiendo a la gente hoy en día poder conocer a Dios, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Hay orgullo muchas de las veces en el corazón de nosotros que no nos permite poder entrar hasta la presencia de Dios. Y créanme, mi hermano, esto es mejor que nosotros nos humillemos a que Dios mismo nos humille. Porque, mi hermano, déjame decirte también esto: Dios te escogió, Dios te miró, y quieras o no quieras, le vas a servir a Dios. Mire, este hombre no quería y le sirvió a Dios, mi hermano, porque así como Dios escogió a Saulo y lo apartó para que le sirviera, hagamos lo que hagamos tú y yo, Dios nos apartó y nos va a traer a su presencia, mi hermano. La religión le había creado a este hombre orgullo en su vida, y la religiosidad que venimos a hacer del cristianismo muchas de las veces también nos impide a nosotros, ¿verdad?, abrirle el corazón a Dios. Eso es lo que le impedía a Saulo, abrirle el corazón, el orgullo y la religiosidad que había en su corazón. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús, Saulo, ¿verdad?, le dijo al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y humillado en la tierra, ¿verdad?, ahí tirado en el suelo, decía: ¿quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Yo soy Jesús, le dice. Porque, mi hermano, cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, a Dios mismo nos estamos oponiendo. El Señor le dice a Saulo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas es como los animales que le den patadas, ¿verdad?, a ese punzón que traen, ¿verdad?, para hacerlos que caminen. Por más que dan patadas, lo único que hacen es lastimarse. Yo no sé si a ti te ha picado, ¿verdad?, una abeja, una avispa o un escorpión. Eso duele, eso es terrible. Y cuando te agarran varios, eso es dolor. Cuando tú y yo nos oponemos a la voluntad de Dios en nuestra vida, eso es lo que estamos provocando solamente. Dolor en nuestra vida. Porque cuando nosotros, mi hermano, nos oponemos, el alfarero agarra de vuelta el barro y comienza a moldearlo, y en ese proceso duele. Dios quiere formar una vasija en cada uno de nosotros, y el proceso muchas de las veces nos va a doler, y eso es terrible. Eso es más o menos lo que el Señor le dice, ¿verdad?, a Saulo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hoy en día hay quienes, hermano, Dios les habló de ministerios y están como Saulo, dando cosas contra el aguijón. Y esto es igual que decir, ¿verdad?, están resistiéndose y resistiéndose inútilmente. Y no solo eso, sino que se están lastimando y están lastimando a las personas que están alrededor de su vida. Hay quienes, aquí, mi hermano, dentro de la iglesia, que Dios ya les habló las cosas que tienen que estar haciendo, y se están resistiendo y no entienden de que ya Dios puso sus ojos en ellos, y que sabes una cosa, mi hermano, que aunque se hagan los desentendidos, y no solamente, ¿verdad?, están alargando el proceso, sino que ese proceso les está provocando sufrimiento. Es mejor nosotros decir, como dijo, ¿verdad?, Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú me escogiste, tú me llamaste, Señor. Tú me derribaste al suelo para enseñarme que yo no tengo ni poder ni autoridad, porque mi hermano iba con grandes cartas, con grande autoridad, y ese hombre estaba humillado en el suelo. No tenía ninguna autoridad delante de Dios. Así nosotros, hermanos, no tenemos autoridad delante de Dios, pero podemos obtener la autoridad de Dios mismo, y tan solo nos ponemos en las manos de Él para que Él pueda ser un instrumento de bendición a otras vidas. Aleluya. Cuán fácil sería, mi hermano, decirle, ¿verdad?, solamente a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Eso sería precioso, hermano. Mire, ya hubiéramos rentado un lugar más grande. Ya se hubieran abierto obras en diferentes lugares. Pero hay veces que decimos, ¿verdad?, aquí estoy, Señor, y quiero hacer mi voluntad. Dios no trabaja así, mi hermano. El hombre y la mujer muchas de las veces en estos tiempos se está haciendo como el profeta Jonás, que el Señor le dice: ve a Nínive. No, yo voy a Tarsis. Ve a Nínive a predicar. No, yo me voy a Tarsis, Señor. Así le está pasando hoy en día a muchos cristianos. ¿Qué le pasó, mi hermano, a este hombre Jonás? Dios levanta una tempestad, le prepara un pez, y vomitado, mi hermano, es aventado a las costas de Nínive. Hay gente, mi hermano, mire, que les va a pasar las de Jonás. Porque Dios le dice: ya te dije, siervo, ya te dije, sierva, ve y habla mi palabra, yo te voy a respaldar. Ah, no, yo no voy a ir, que vaya otro. Yo te escogí para que me seas instrumento útil en mi obra. Ay, Señor, pero ¿quién soy yo? No eres nadie, pero con la presencia del Señor vas a ser un instrumento poderoso en tus manos, el cual Dios va a usar para su gloria. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuántas veces, mi hermano, hermana, Dios te ha estado llamando y has estado poniendo excusas? Mire, antes no conocíamos a Dios. A mí me tocaban la puerta y yo decía: no, yo nací así, así me voy a morir. Usted es su religión y yo la mía. Pero hoy que el Señor, ¿verdad?, nos humilló, porque caído de rodillas, hermano, y decirle: Señor, perdóname, yo te reconozco como el Señor de mi vida. ¿Qué pretexto estamos poniendo hoy en día? ¿Cuál es la excusa? Aleluya. Porque Dios ha estado derribando a través del conocimiento de su palabra los argumentos que nosotros traíamos de allá de afuera, y nos ha puesto cimientos, no argumentos sino cimientos, para que nosotros podamos edificar a través de esos cimientos. ¿Cuántos hoy en día, verdad, ya lo conocen y seguimos poniendo excusas? Seguimos excusándonos para no servirle como Él nos está demandando. Y queremos hacer las cosas como Jonás, como nosotros queremos, y no como Dios, ¿verdad?, nos está mandando. Y entramos en el proceso, y en ese proceso, hermanos, sufrimos. Mira el versículo 6, dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, yendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. No había necesidad de todas estas cosas, ¿verdad? Hubo necesidad porque el orgullo religioso, porque el orgullo que estaba en ese hombre, ¿verdad? No había otra forma más de que humillarlo, dejarlo ciego y hasta de la mano llevarlo. Ese hombre, ¿verdad?, que iba muy de pecho saltado, con toda la autoridad, con cartas, ¿verdad?, para llevar cautivos a los cristianos, ahí iba llevado. Y 3 días duró ahí. 3 días, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Qué triste la condición de este hombre, hermano. Ahí es donde para el hombre orgulloso. ¿Por qué? Porque no se deja moldear por Dios. Y aquí hay mucho de eso, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros hagamos como este hombre Saulo. No solamente escuchemos la voz, sino que la obedezcamos. Porque Dios dice: hijo mío, amado mío,
Amada mía, mira, yo te escogí, yo te llamé. No, yo creo que no, dice. Se equivocó. Dios no se equivoca, hermano. Nosotros somos los que estamos equivocados. Y dice Dios, yo te quiero usar. Mira, yo te llamé, acuérdate dónde estabas, todo deprimido, desesperado, ¿verdad? No hallabas salida. Tu marido ni te hacía caso y hasta en la iglesia está. Tu mujer, mira, te gritaba, hoy se sujeta a ti. Tu esposo no te sabía decir palabras bonitas, aunque todavía es hocicón, ¿verdad? Pero de vez en cuando te habla bonito. ¿Y qué? Todavía duda el hombre. Todavía duda la mujer. ¿Será que Dios me escogió? ¿Será que hay algo para mi vida? Yo creo que yo no sirvo para eso. No sirve porque lo declaras, pero Dios te escogió para algo grande. Dios nos llamó para algo grande. Y Dios nos sigue hablando. Mira, amado mío, te di ministerio, te hablé para darte un ministerio. Te capacité con un talento, te di dones. Y ahí está el hombre, ¿verdad? Afanado en las cosas del mundo, ¿verdad? Es que yo vine a Estados Unidos a hacer billetes, a hacer terrenos por allá en México, en El Salvador, Guatemala y todos los lugares, ¿verdad? No, Dios no te llamó para eso. Tú venías con esa mentalidad, yo venía con esa mentalidad. Yo dije, 10 meses voy a durar en Estados Unidos, creía que el dinero se barría aquí. Y nomás voy a hacer una casa en 10 meses y me regreso. No tengo nada, pero tengo lo mejor, tengo a Jesucristo en mi corazón. Tengo un llamamiento, tengo un ministerio que Dios en su misericordia me ha dado, mi hermano. Y eso es más importante que todo lo que el mundo me puede ofrecer, aleluya. Y el hombre no entiende, ¿verdad? No sabía nada, ¿verdad? Y Dios le dio un talento. No sabía nada y Dios, mi hermano, le llamó de un ministerio. Nadie lo quería y Dios lo amó y le dijo, aquí te va este don para que trabajes en mi obra. Y ahí está, ¿verdad? Cuando no, todo temeroso del diablo, rinconado, afanado en las cosas del mundo. ¿Y el llamamiento dónde está? Ni al culto viene porque no le alcanza el tiempo. La convicción, mi hermano, que tuvo Saulo en ese momento fue una convicción instantánea. Y Dios, mi hermano, comenzó a trabajar fuertemente en él e hizo de ese hombre un instrumento de poder en sus manos. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vete a tal lugar. Ahí va todo ciego y agarrado de la mano, pero allá va obedeciendo a Dios. Aquí lo único que nos falta es que venga el ángel y nos agarre la mano y nos lleve. Porque ya Dios nos habló, ya Dios nos dijo. Después de que persigue a los cristianos, Él comienza a ser un instrumento para predicar en el nombre de Jesús. Pero Dios tuvo que quitarle, ¿verdad? El orgullo, la religiosidad, sus propias ideas, todo, ¿verdad? Lo que le impedía para que Dios pudiera revelársele a su vida, para que pudiera conocer al Dios verdadero. Y mire, este hombre conocía la ley. Este hombre se la sabía mejor, ¿verdad?, que cualquiera de su tiempo. Yo los aventajaba a muchos, ¿verdad?, de mis contemporáneos. Pero, aunque conocía mucha palabra, carecía de lo más importante, de la revelación, de la presencia del Espíritu Santo en su vida, de un encuentro con el Señor. Así actuamos muchas de las veces nosotros, iglesia. Tenemos mucho conocimiento de palabras, pero parece como si no conociéramos a Dios. Nos conformamos, nos limitamos, ¿verdad? Como si Dios nos llamó solamente para eso. Pregúntate, ¿por qué Dios te tiene en esta mañana aquí? ¿Por qué Dios te ha dado el conocimiento de la palabra? ¿Por qué Dios te dio un don? ¿O no te recuerdas lo que veías? ¿No te recuerdas cómo el Señor te revelaba? ¿No te acuerdas cuando hablabas en lenguas? ¿No te acuerdas cuando profetizabas? ¿No te recuerdas? Porque yo sí me acuerdo. Y los puedo señalar, aquí están. ¿No te acuerdas cuando el Señor te dijo, yo he preparado un ministerio para tu vida? Te voy a hacer líder de jóvenes, te voy a hacer maestro de jóvenes, te voy a hacer maestro de mi palabra. ¿Y dónde están? Escasean. Mire, ayer estuve platicando con un hombre, mi hermano, un ministro, ¿verdad?, que pidió ayuda.
Y yo creo que si le hubiera dicho, hermano, véngase para la iglesia, aquí estuviera. Y yo pude dar testimonio, hermano, 3 veces, es la tercera vez que yo lo he visto. Y antes de platicar con él, ¿verdad? Y que él pudiera hablar directamente con él, yo podía dar testimonio. El Espíritu me dio testimonio que era un hombre temeroso de Dios y un hombre sincero y honesto con Dios. Y después de escucharlo ayer hablar, dije, qué desperdicio realmente. Un instrumento que lo tienen atado de pies y manos. Y aquí se les da libertad, ¿verdad? Y están como Lázaro, y dicen, Lázaro, sal fuera. Y sale, ¿verdad? Todo lleno de vendas, todo atado. Que no puede desempeñar el ministerio, no puede desempeñar el privilegio, no puede desempeñar el don que Dios le ha capacitado y Dios le ha dado, porque fue Dios, no fue un llamamiento de hombre, fue Dios el que te llamó, el que te escogió y el que te tiene aquí en esta mañana para hacer de ti algo grande, mi hermano. Solamente Dios espera que nosotros le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. ¿Qué nos está estorbando a nosotros en estos tiempos para atender al llamado que Dios nos está haciendo? ¿Qué nos estorba, iglesia? Promesa Dios nos ha dado, presencia del Espíritu Santo nos ha dado, palabra nos ha dado a través de profecía, a través de la Biblia, de diferentes formas. Pero estamos actuando como actuó Saulo cuando tuvo su encuentro con el Señor, o estamos actuando como Jonás, que ya después de ser profeta, porque mire, Saulo no era nadie en el reino de Dios, ¿verdad? Y fue obediente, mientras que el otro era un profeta, el portavoz de Dios. Y mire lo tremendo desobediente. Así actuamos muchas de las veces nosotros, iglesia. Queremos hacer, ¿verdad? No lo que Dios nos dice, sino lo que a nosotros nos parece correcto. Yo pienso, ¿verdad? Yo creo, yo siento. No, mi hermano, dejémonos de esas cosas. Digamos, la palabra del Señor dice, Dios me ordenó, Dios me habló, Dios me dijo. Y comencemos a hacer las cosas que Dios nos está encomendando. No esperemos que Dios nos humille. Mejor humillémonos nosotros solitos, ¿verdad? Porque mire, entre más altas el pecho, más duro vas a caer al suelo. Pero entre más nos humillemos, mire, el Señor con sus brazos, sus manos nos va a levantar. Y nos va a poner, mi hermano, en un lugar de honra. Aleluya. Ya Dios te escogió, mi hermano. Dios nos escogió. Ya estamos aquí en su casa. En vez de poner, ¿verdad?, esa cara de limón así, medio, ponte a alabar a Dios. Ya estás aquí. En vez de estar de fisgón mirando quién brinca, quién grita, ¿verdad?, ponte a adorar a Dios. No pierdas el tiempo. Métete en la presencia del Señor. Porque venir aquí y estar mirando y estar ahí de trompudo, mira, mi hermano, es perder el tiempo. Y así te va a dar el Señor, mira. Así como le dio al pueblo de Israel, te va a tumbar al suelo. Para que digas, ¿no entiendes que te escogí? ¿No entiendes que te llamé? No esperemos a eso, mis hermanos. Dios nos escogió. Dios nos llamó. Mejor humillémonos nosotros mismos, ¿verdad? No fue casualidad que Saulo fuera, ¿verdad?, de Jerusalén a Damasco. Dios había preparado ese momento. Cuando más fuerte se sentía porque llevaba cartas, ¿verdad?, fue cuando Dios lo derribó. No es casualidad que tú estés aquí, ¿verdad? Porque puedes decir, ay, ¿por qué no vino hermano fulano, verdad? Él tiene un llamado. A ti Dios te quería hablar en esta mañana. Tú que estás afanado en tus cosas, tú que quieres hacer, empeñado en hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te ha encomendado. Pero es que, ¿verdad?, tan buenos los billetes, ¿verdad? Con todo y billetes te vas a ir al infierno. Con todo y billetes te vas a quedar con el anticristo. Pero qué bueno, ¿verdad? Dios te puede bendecir aún más y te puede aumentar más si estamos obedeciéndolo, mi hermano. Y cuando venga podernos irnos con Él, bendito Dios, aleluya. Así que tú no eres casualidad. Tú no estás aquí porque no tenías nada que hacer allá afuera. Porque hay muchos que todavía, ¿verdad?, se viven pensando, es que mejor hubiera ido a tal lugar y dejé pendiente esto. Estás aquí porque el Señor te trajo en esta mañana. Porque quiere que nosotros despertemos en esta mañana. Porque se quiere revelar a nuestras vidas. Porque Dios nos escogió. Y es mejor que comencemos nosotros, ¿verdad?, a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí mansitos como Saulo con la cabeza agachada, irnos a donde el Señor nos diga, vete a tal lugar, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? Ve y haz esto. Hagámoslo, mi hermano.
por más ridículo que parezca. Porque te podría parecer ridículo decir, ¿cómo yo, verdad? ¿Cómo si Dios me habló a mí que yo iba a ser un pastor, que iba a ser un evangelista, que iba a ser maestro de su palabra? Por más ridículo que te parezca, solamente obedece y te vas a maravillar de las cosas que Dios va a hacer en tu vida. Saulo fue un verdadero hombre de Dios. Sufrió por la causa de Cristo, porque se sufre muchas de las veces, pero el gozo que él tuvo en su corazón, nadie se lo pudo quitar. Ya a punto de ser decapitado, él dijo, ¿verdad? Vivo para Cristo y si muero es ganancia. No esperemos, mi hermano, a que el Señor venga y nos humille. Mejor atendamos a la voz de Dios. Yo no sé si tú te recuerdas lo que Dios te habló. Dios te ha hablado de diferentes maneras, hermano. El día viernes me dio tristeza, hermano, ¿verdad? Habló el ministerio de alabanza, que iba a quitar y que uno a uno iba a comenzar a mandar. Habló para el liderazgo y habló para todos, nos habló. Uno a uno voy a comenzar a mandar. Imagínense, qué triste, ¿verdad? Pastor Aragán, pastor Dejado, pastor, ¿verdad? Lacey, ¿verdad? Vamos a mandar mejor otro pastor. No, Señor. Y yo le pido a Dios que mande siervos. Ya lo mandó usted, pero le pido que mande otro porque usted no se quiere levantar, ¿verdad? Pero yo le sigo pidiendo a Dios. Cerramos la obra en Patterson porque no hubo un siervo que tomara la obra en sus manos. Y hay ciudades donde hay gente. ¿Dónde están los siervos? Y yo puedo decir, yo estoy listo, pero has demostrado que estás listo. ¿Tienes pasión por las almas? ¿Tienes amor por la obra? Si a veces llegas el puro domingo y quieres ser pastor. Si cuando menos espera, pastor, estoy enfermo, no voy a ir al culto. Pastor, estoy en el trabajo, no voy a ir al culto. ¿Así quieres ser pastor? Aunque Dios te haya dicho, no estás listo, necesitas comenzar a someterte al Señor y a decirle, Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor va a comenzar a mostrarnos y va a decir el Señor, ¿verdad? Te di una promesa, ahí está el cumplimiento de la promesa. Y la bendición va a comenzar a fluir